Hola amigos conspiranoicos, les traemos un nuevo video, y en esta ocasión, vamos a tocar un tema muy interesante. Se trata del caso de una mujer rusa de nombre, Nina Kulagina, quien, según se relata, era capaz de mover objetos con la mente, y de manipular ciertas cosas con el uso de poderes psíquicos, algo así como los famosos Jedi, de la saga de la Guerra de las Galaxias, solo que más chafa, jeje. En fin, no demos más vueltas y vayamos al tema principal, sin más preámbulos, patas psíquicas a la obra. ¿Quién fue Nina Kulagina? Nina Kulagina nació el 30 de julio de 1926 en San Petersburgo, Rusia, y a la corta edad de 14 años, se enlistó en un regimiento de tanques para hacer frente a los nazis durante la Segunda Guerra Mundial. Fue una etapa sombría de su vida, en la que tuvo que soportar las calamidades de la guerra, hasta que una lesión truncó su carrera militar. Tras el conflicto, Kulagina se estableció como cualquier otra mujer de su época, casándose y teniendo hijos. Sin embargo, mientras se esmeraba por sacar adelante a su familia, las cosas empezaron a ponerse muy extrañas. Jamás imaginó que su nombre pasaría a la historia, como una famosa y misteriosa mujer con poderes psíquicos. Cierto día, Kulagina notó que algunos objetos en su casa se movían espontáneamente, a veces de forma dramática, y tal inquietante acción coincidía con las ocasiones en que ella se encontraba muy enojada. Por curioso que parezca, la situación no aterró a la mujer. De hecho, al principio Nina creyó que su residencia estaba embrujada, pero al pasar el tiempo, cada vez era más evidente que existía una relación entre estos fenómenos y su ira. De hecho, la mujer conservaba algunos recuerdos sobre su madre, quien, según Kulagina, tenía la capacidad de mover cosas con la mente. Múltiples factores la llevaron a concentrarse para intentar controlar su psicoquinesis. Con disciplina y práctica, lentamente adquirió la capacidad de mover objetos a voluntad, sin tocarlos, habilidad llamada telequinesis. Empezó por objetos pequeños y ligeros, como tiras de papel, cerillos y cigarrillos. Gradualmente, pudo desplazar objetos más grandes y pesados. Kulagina estaba asombrada. A medida que desarrollaba sus poderes, fueron apareciendo otras habilidades. Encontró que podía ver lo que las personas llevaban en los bolsillos, y también descifraba colores con los ojos cerrados mientras tocaba cualquier objeto. Por si fuera poco, aseguraba haber sanado a varias personas, con energía electromagnética generada por su cuerpo. Experimentos con Nina. La mujer procuró mantener en secreto sus extraordinarios poderes, pero manifestó problemas mentales, y fue recluida en un hospital para su observación. En este lugar, los médicos atestiguaron sus habilidades y corrieron la voz, lo que terminó atrayendo a multitud de parapsicólogos rusos. Igor Naumov fue uno de los primeros en evaluar las potentes habilidades psicoquinéticas de Nina Kulagina. En un experimento improvisado, el parapsicólogo les puso unas cerillas sobre una mesa, y la mujer las movió con la mente, hasta el borde del mueble, e incluso logró que llegasen al piso. Se dice que Nina participó en numerosos experimentos, bajo condiciones controladas, encomendados por científicos soviéticos. La psicoquinesis fue uno de los poderes que se probó más ampliamente en Nina, y aún así, logró asombrar a todos los presentes. En una prueba, logró que una pelota de ping-pong levitara varios segundos. En una de las pruebas más espectaculares, Kulagina se sentó frente a una tina llena con solución salina, en la que flotaba un huevo. Se aseguraron de que la mujer no tuviera forma de alcanzar físicamente el huevo, o afectarlo con algún tipo de truco. Sin embargo, tras un periodo de intensa concentración, logró partir el huevo, y separar la yema de la clara, ante la mirada atónita de los científicos. De hecho, según se registró, volvió a unir las dos mitades. Este, y muchos otros experimentos, fueron filmados. Al analizar el cuerpo de Kulagina, encontraron que estas manifestaciones de psicoquinesis le producían efectos medibles en el ritmo cardíaco, las ondas cerebrales y el campo magnético de su cuerpo. También le causaban dolor y agotamiento físico y mental, al punto de perder mucho peso en cortos periodos de tiempo. Pese a esto, la mujer siempre se mostró dispuesta a colaborar. Deteniendo un corazón con la mente.
Se dice que los científicos también experimentaron con otros poderes, como su capacidad para revelar colores ocultos, magnetizar o desmagnetizar objetos, y la habilidad para aparecer imágenes sobre un papel. Sin embargo, una de las habilidades más impresionantes y temibles de Nina Kulagina era su capacidad para afectar tejido orgánico y células vivas. Uno de los experimentos más famosos y extraños de toda su carrera se valió precisamente de este poder. Era marzo del año de 1970. El científico soviético, Gennady Sergeyev, quien pasaría años estudiando a la misteriosa mujer, fue la mente maestra de dicho experimento. Tras retirar el corazón a una rana, y mientras el órgano aún latía, lo colocaron en solución salina, y le pidieron a Kulagina que intentara influir de alguna forma en el órgano directamente con su mente. El resultado fue algo que nadie imaginaba. Se dice que la psíquica logró acelerar el corazón, ralentizarlo y, con un increíble grado de concentración, hacer que se detuviera completamente. Los rumores decían que Nina era capaz incluso de detener corazones humanos, pero esto nunca se confirmó. ¿Verdad o mentira? Por supuesto, estas hazañas lograron atraer la atención internacional y al poco tiempo los científicos extranjeros mostraron interés por las demostraciones. Ante el enorme escrutinio público, Nina decidió cambiar su nombre por Nelia Mikhailova, y durante todo el tiempo en que fue estudiada se le consideró auténtica. Evidentemente, algunos escépticos rechazaban estas habilidades, tachándolas de ilusiones y trucos, aunque los experimentos se hacían en ambientes estrictamente controlados, y a pesar de las acusaciones de fraude, nunca se demostró, de forma concluyente, que la mujer estuviera engañando a las personas. Un periódico soviético llegó a acusarla de charlatanería, pero Kulagina ganó en los tribunales. Según la corte, los periodistas que la acusaron de fraude no tenían pruebas concretas de sus engaños, aunque tampoco se logró verificar que ella tuviera habilidades fuera de las ordinarias. Aún así, su victoria en cortes hizo crecer todavía más su leyenda. Guerra Fría. Uno de los mayores inconvenientes en la historia de Nina Kulagina es que todos los experimentos e informes se realizaron durante la existencia de la Unión Soviética. Debemos de recordar que, en el periodo de la Guerra Fría, se produjo una competencia contra los Estados Unidos, en diversos campos. En esa época, ambos gobiernos parecían comprometidos con el estudio de los fenómenos psíquicos, por lo que cabe la posibilidad de que los experimentos de Kulagina fueran exagerados o, en el peor de los casos, completamente fabricados. Después de todo, es imposible contrastar la veracidad de la historia, pues todos los informes conducen a la Unión Soviética. De hecho, en los documentos se encuentran algunos detalles confusos sobre la forma en que se llevaron a cabo estos supuestos experimentos. Además, a pesar de que los soviéticos aseguraron que docenas de científicos examinaron a esta mujer, incluidos 2 premios Nobel, jamás se publicó un artículo científico oficial sobre el tema. Situación muy extraña para un tema tan innovador. La historia no pasó de una simple estafa. Según fuentes, Nina fue sorprendida haciendo trampa en más de una ocasión. Los autores británicos, Joel Levan y Mike Dash, tienen registro de estos sucesos, en los que aseguran haber observado objetos como imanes e hilos casi invisibles. El escritor y científico estadounidense, Martin Gardner, quien era por su parte un experto ilusionista, aseveró que Nina utilizaba frecuentemente técnicas clásicas de ilusionismo y engaño. Kulagina defendió su autenticidad hasta el final de sus días, y algunos creen que estas habilidades sobrenaturales condujeron a su muerte. Supuestamente, estaba bien documentado que las habilidades psíquicas afectaban seriamente su salud, al punto de llegar a causarle un ataque cardíaco en la década de los 70, situación que casi la mata. Sin embargo, la mujer continuó con las demostraciones y experimentos. Terminó muriendo en 1990, a los 64 años de edad, llevándose a la tumba los secretos de su historia. Pues bien, hemos terminado nuestro video. Espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Como verán, a lo largo de la historia han existido personajes que dan mucho de qué hablar, como es el caso de Nina Kulagina. Deja en los comentarios tu opinión. Para nosotros es muy importante saber lo que piensas. Gracias por ver nuestro video.
Recuerda que si te ha gustado nuestro trabajo, deja tu like y no olvides suscribirte para estar al pendiente de nuevas e interesantes historias. Manténganse conspiranoicos, siempre sean amables y sonrían. Hasta luego, bye.